un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y nosotros continuamos, amigos, esta serie durante esta semana de programas especiales. Esto ha sido a solicitud de ustedes. Ustedes nos pidieron a través del chat muchas comunicaciones y el equipo de producción decidió. El lunes estuvimos con Miguel Fontán. Ayer, el invitado de ayer, Neomar Hernández estuvo con nosotros ayer. Hoy está Rafael Simón Jiménez, mañana Víctor Maldonado y el viernes desde Madrid el profesor Alexis Alzuru. Esa es la pauta que tenemos. Sin embargo, el doctor Perkins Rocha ayer en Twitter mencionó el programa y tuvo interacción con Miguel Fontán, con Víctor Maldonado. Ojalá que el doctor Perkins Rocha, que es invitado también, cuando quiera venir a hablar de primarias, porque nosotros respetamos todas las posturas, todas las opiniones sobre este tema. Hay mucha gente que no le ha gustado el título que le pusimos a la serie de programas. Repito, primarias, el show business de los feos que no tienen talento. Y sí, quiero saludar a Rafael. Rafael ya se está riendo del título, el título del programa. Rafael, ustedes lo conocen, político de una gran trayectoria. A él no le gusta que le digan historiador, pero es un gran conocedor de nuestra historia y es un gran conversador. Qué bueno que estás aquí, Rafael. Encantado, con muchísimo gusto. Mira, las primarias, vamos a meternos en el tema de frente, porque me hubiese gustado hablar contigo del 18 de octubre, que fue ayer, sí, de muchas cosas, pero bueno, vendrás pronto más a menudo. Mira, las primarias, aquí los oyentes, esto lo recoge el equipo de producción, se consideran unas prácticas electorales que convocan los partidos políticos para elegir aparentemente un candidato que se pudiese medir con Maduro en el 2024. Ahora la gente se pregunta, ¿cuáles partidos son esos? Son los que están autorizados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos candidatos pueden participar? Si se trata de primarias abiertas o cerradas, si se va a escoger un candidato o toda una dirigencia opositora nueva. ¿Con cuál poder electoral se hace esta actividad? Si los electores en su mayoría no creen en los convocantes a estas primarias, ¿cómo va a ser legítima ese resultado? ¿Y de dónde salen los dineros para organizar ese evento? ¿Cuál legitimidad va a tener ese evento electoral? ¿Y qué papel juega o jugaría la comunidad internacional en estas primarias opositoras? Son muchas cosas, pero tú tienes una memoria extraordinaria para ir desmenuzando cada una de estas inquietudes y estos interrogantes de nuestros oyentes. Fíjate tú, Mingo, yo tengo lo que yo llamo una desviación pedagogicista, que quizás parte de mi condición de maestro de escuela, que fui en su momento en el barrio La Palomera, por cierto, de Baruta, que ahí está todavía. Sí. Entonces yo trato de explicar las cosas de la manera más pedagógica. A mí me enseñaron, a temprana edad de la política, que uno cuando se va a confrontar, o sea, cuando uno va a enfrentar un evento electoral como el del 2024, tiene algunas preguntas indispensables de cuya respuesta depende de las actitudes. En primer lugar, ¿a quién nos estamos enfrentando? Es lo que llaman la naturaleza del adversario. Nos estamos enfrentando a un gobierno que tiene 23 años en el poder, que ha violado todos los derechos humanos, que ha destruido al país materialmente y que no oculta, porque lo dicen expresamente, su voluntad de quedarse en el poder para siempre. Eso lo dicen ellos, no lo dicen. Primera característica, esa es la característica de quien tú te vas a confrontar. Tu situación, entonces vienes tú a autoanalizarte. Una oposición dividida, fraccionada, conflictivizada, vuelta triza, vamos a utilizar un criollismo. Que no se reconocen inclusive entre ellos mismos. Entre ellos mismos, ¿no? Bueno, tú ves que la pelea no es solamente, porque hay unas peleas que parecieran como lógicas. Por ejemplo, cuando aquí hay algunos partidos que están judicializados, los acusan de alacranes, uno dijera, bueno, pues a mí no me gusta estigmatizar a la gente con ese tipo de calificativo, pero evidentemente que hay una gente que juega con el gobierno. Claro, vamos a decirlo, eso es más o menos obvio. Pero cuando tú te metes en la propia oposición, consecuente, entre comillas, o sea, la oposición claramente enfrentada al gobierno, entonces también tienes una diferencia. Imagínate tú lo que está diciendo María Corina Machado, que ella va a las primarias no para escoger un candidato, no para liquidar esta dirección,
política que ha cometido todos los errores y que además se ha robado los reales del gobierno interino y todo aquello. No, y además dice que las va a ganar. Bueno, por eso, dice que las va a ganar para hacer eso. O sea, no solamente para ser candidata, sino para liquidar toda esa dirección. Entonces, en ese contexto, cuando tú encuentras un gobierno que además está muy debilitado en su base de apoyo, pero bueno, juega con las debilidades de su adversario. Mira, ayer publicó Luis Vicente León de Data Analysis una cifra que es espeluznante y que es la realidad porque uno la palpa en el día a día. Hay un 75% de venezolanos que quieren un cambio, por lo menos, sí, porque urgente. la situación de Venezuela es desastrosa, pero solo el 7% de ellos cree que ese cambio se va a producir. Es la situación de desconcierto, desesperanza, de frustración, a la que ha conducido error tras error durante estos 23 años que han pavimentado la permanencia del chavismo en el poder. Entonces, a la luz de esto, para entrar en el tema grueso, uno se pregunta, ¿son las elecciones primarias el mejor mecanismo para afrontar el reto de producir un cambio político, una transición política en el 2024? Yo particularmente me contesto, yo creo que no. Yo creo que habría que cumplir... Tú no eres partidario de primaria. Yo creo que habría que cumplir unas tareas previas que tienen que ver precisamente con, vamos a decir, con los dos desafíos que tiene la oposición, esa oposición tan fraccionada, tan diversa, tan policromática. En primer lugar, buscar cómo acercar posiciones desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar la oposición política, que son un conjunto de partidos que en su totalidad no suman más del 13% del país. Y otra cosa, Bingo, gústenos o no nos guste, con el pañuelo en la nariz, utilizando un término muy betancuriano ayer que fue 18 de octubre, para poder derrotar a un gobierno de las características de este, nos necesitamos todos. Alacranes, monos, perros, gatos, nos necesitamos todos. Porque este es un gobierno... Sin depuración. Bueno, mira, la depuración se producirá después. Nosotros tuvimos la experiencia en todos los países del mundo, las transiciones, pero en Venezuela, porque nosotros siempre buscamos que si la transición española, que si Sudáfrica... No, en Venezuela. ¿Por qué fue posible el 23 de enero y el derrocamiento de Pérez Jiménez? Porque fue capaz de conformarse un amplio frente que iba desde la Iglesia Católica hasta el Partido Comunista. Todos. Después vinieron las diferencias, después viene la ruptura, después vienen los delindes. Después cada quien puede, desde su punto de vista, aspirar lo que quiera. Fíjate tú, Mico, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando aquí llegó Chávez al poder en 1998, había una nueva generación. Los medios de comunicación, los políticos se portaron muy mal y por eso el pueblo los repudió. Pero hubo una campaña evidente también de descrédito de la política. De eso que se llamó la antipolítica, que creían que ellos iban a ser los beneficiarios de esa destrucción de la política y resulta que se atravesó esa tonterita que se llamó Hugo Chávez por el medio y se los llevó a todos por delante. Pero fíjate tú, ahí se produjo, vamos a decir, un corte generacional. Entonces hubo una campaña, todo el que tuviera un pelo de cana, como lo tenemos tú y yo, abundante, bueno, ese había que sacarlo, porque ese era dinosaurio, ese era protozoario, ese era del paleolítico inferior, y vinieron estos jóvenes, entonces jóvenes, porque entonces el señor Leopoldo López tenía 22 años, el señor Capriles tenía 23 años, esos tienen ahora más de 50 años. Si tienen 23 años perdidos de su vida y que nos los han hecho perder el conjunto de los venezolanos precisamente porque han antepuesto sus ambiciones, sus aspiraciones, sus cosas pequeñas y subalternas. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. En 1957, Pérez Jiménez estaba obligado a convocar unas elecciones en Venezuela por la Constitución que él mismo había aprobado en 1953. Y en ese momento, aquel liderazgo preclaro, integrado fundamentalmente como referente por Rómulo Betancourt, por Rafael Caldera, por Roberto Villalba y por Gustavo Machado, todos chicos se pusieron de acuerdo y dijeron, si hay elecciones en Venezuela, el candidato es Rafael Caldera, porque era el único líder que estaba aquí en el país, el candidato de todos. Así como como el 30 de noviembre de 1952 se había logrado desbancar a la dictadura de las elecciones de la constituyente cuando Jovito Villalba se convirtió en el adversario de todos. Entonces, digo yo, haciendo un poco de exageración pedagógica en este caso, eso es como que Rómulo Betancourt le hubiera dicho a Rafael Caldera, no, vamos a contarnos, ¿por qué vas a ser tu candidato? Si Acción Democrática es mucho más grande que COPEI. O sea, era un liderazgo que anteponía los intereses del país. Porque es que aquí hay que desprenderse de esa tontería. No es que se van a poner viejos. O sea, vamos a morir uno, otros se van a volver ancianos. Tú eres partidario de un consenso. De un consenso. Y que se coja. ¿Cómo sería eso? Sin que dejemos de hablar de las primarias. Porque estamos analizando esta semana las primarias. Claro. Es que las primarias, en principio, aparecen como un mecanismo muy democrático. Claro. O sea, en apariencia. Pero yo lo he dicho, mira, una tonterita para que la gente lo piense. Yo trato, por eso te digo, de despertar en la gente, utilizar eso que llamaba Sócrates la mayéutica, el parto de las ideas, que la gente reflexione y que la gente tome sus decisiones. ¿Cuántas personas pueden ir a una primaria opositora, incluso abierta? Vamos a suponer, todos los venezolanos tienen derecho a votar en las elecciones primarias de la oposición.
votará 1 millón de personas. Creo que estoy exagerando. Eso sería el 10%. Eso sería el 10% de la población. Sí, más o menos. Más o menos. Ahora, si tú haces una encuesta bien hecha, las encuestas en Venezuela han caído en el descrédito porque por la manipulación posterior a las encuestas, generalmente, porque el que la manda a hacer después la utiliza como la quiere utilizar. El encuestador la hace correctamente, el encuestador le entrega la encuesta a su cliente y el cliente hace con eso. Si tú haces una encuesta bien hecha, esa encuesta bien hecha, estratificada, con todos los mecanismos de rigor metodológico, esa encuesta te va a revelar lo que quiere el 100% de la población. Estadísticamente, probabilísticamente. No quieren saber nada de esta cuestión. Y yo no conozco, mira, como tú lo dices. Están en otra nota. En esto ya me decía un amigo mío un poco lo que tú insinuaste en esto. Me dice, chico, no sigas diciendo eso que tú no eres historiador, si tú eres mejor historiador que muchos, halagándome, ¿no? Claro. Generosamente, ¿no? Pero yo utilizo la historia, pues yo lo que soy es fundamentalmente un político, un tipo que está desde niño en la política. Pero la historia no se repite, chico. No se repite, pero sirve, las experiencias históricas, hay contextos diferentes, tú no lo puedes aplicar mecánicamente, pero sí lo puedes tomar como referente. No hay un solo proceso de elecciones primarias cumplido en Venezuela a lo largo de la historia democrática que haya sido exitoso. Y te comienzo... ¿Cuáles recuerdas tú? Mira, chicos, el primero, que fue las elecciones de base, como llamaban entonces, ni siquiera primaria, no de base, que hizo Acción Democrática en 1967. Claro, pero eran internas de los partidos. Claro, bueno, donde terminó dividido Acción Democrática entre Luis Prieto y Gonzalo Vargas. Claro. Pero después se han hecho otras. Mira, Eduardo Fernández, mi querido amigo con el que yo hoy en día comparto proyecto político, se midió en el 92 con Osvaldo Álvarez Paz en unas primarias abiertas. Osvaldo, por cierto, Eduardo creía que tenía, y yo también creía en ese momento que Eduardo la ganaba porque Eduardo tenía el control del partido. Pero como la hicieron abierta, y Osvaldo hizo una cosa muy original y que se vale en política, que fue insinuar que si él ganaba, Caldera lo iba a apoyar a él, que era el problema que tenía Copey en ese momento. Claro, de la división con Caldera. Bueno, ¿en qué terminó eso? En que ganó Osvaldo y ganó Caldera, perdió Copey. En el 2012... La oposición, vamos a cosas más recientes, porque la gente no dice, esa es la prehistoria política. En el 2012 se hicieron unas elecciones entre varios que ganó Capriles, y Capriles perdió 2 veces. Sí. Bien, yo creo que hizo una buena gesta, yo no estoy en eso, digamos, haciendo ningún descrédito, yo creo que Capriles ha sido buen candidato en el momento en que compitió. Pero las elecciones primarias, colocadas en el contexto de fraccionamiento, de atomización, de conflictivación que tiene hoy en día la oposición. No son convenientes. Mira, mano, lo que haría sería atizar. La oposición tiene primero que buscar resolver 2 cosas. La que yo te decía de ver cómo acerca posiciones en esa diversidad tan grande, y otra peor que esa, o más importante que esa, por decirlo correctamente, que es la reconexión de los políticos con el país. Porque lo que revelan todas las encuestas es que la gente hoy en día no quiere saber nada de la política. La gente está obstinada de ese gobierno, la gente está muriendo de hambre, la gente está pasando mucha necesidad, pero la gente siente que esos políticos no van para ninguna parte, que la han engañado tantas veces. Es una tragedia. Bueno, es una tragedia. Es un país, porque además todo eso funciona a favor del gobierno. Este gobierno, cuando tú lo mides, tiene el 20% o menos de apoyo popular. Pero por supuesto se sostiene sobre la desesperanza, porque la desesperanza ¿a qué conduce? A la abstención fundamentalmente, a que la gente no vea en el voto un instrumento de cambio. Y a la abstención, y por otra parte la responsabilidad de los políticos, que es la división. Sí. El gobierno viene ganando. Mira, ¿cómo ganó el gobierno en esas elecciones tan polémicas que fueron las del 2018, cuando compitió Henry Falcón, con que ha podido ser otro el candidato? Henry Falcón compitió porque no hubo otro candidato de la oposición, con el señor Maduro. Bueno, chicos, ok, está bien. 60% de abstención. Ganó la abstención, Bueno, ganó la abstención y siguió gobernando Maduro, siguió destruyendo el país, acabando con Venezuela. Porque la abstención, este gobierno, ¿qué va a procurar? Y tú lo ves claramente, porque estos tipos juegan duro a la política. Va a estimular la abstención y a estimular el fraccionamiento y la división de la oposición. Tú ves que ya le están haciendo carantoña. Yo tengo datos muy concretos, por ejemplo, del bloqueo que ellos le tenían en algunos medios de comunicación a María Corina Machado, y ya invita a María Corina. Porque les conviene, hermano, no porque María Corina esté en connivencia con ellos, sino porque María Corina tiene un discurso rupturista dentro de la oposición que ayuda a fraccionar y a picar más en pedacitos esa oposición. Pero también se está diciendo que Manuel Rosales ya lo están vistiendo y lo tienen listo como el candidato, independientemente de que participen en primarias o no, pero tenemos que hacer un pequeño intervalo. Rafael Simón Jiménez, hoy acá, amigos, en la continuación de esta semana sobre primarias, el show business de los feos que no tienen talento. Vamos a identificar y en breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo.
Mira, cuando nos dicen y nos han dicho históricamente que aquí el que maneja en Caracas maneja en cualquier parte del mundo, eso es una gran mentira. El que maneja en Caracas va preso si va a manejar en cualquier país civilizado, porque aquí no respetamos las leyes de tránsito, no respetamos los límites de velocidad. Cada quien hace lo que le da la gana. ¿Usted se imagina qué cargo de conciencia le quedaría a usted si usted se come la luz, como decimos coloquialmente, y atropella a un perrito? O choca y se muere el conductor del otro carro. Pásese por esa eventualidad. Entonces, caramba, ¿cuál es el mensaje de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico? Que seamos conductores responsables. Bueno, y hablemos de nuestros amigos de Farmacia CVS. Erika me estaba recordando que hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, ellos en Farmacia CVS y más, saben que tienen 2 sedes, están en Chacaíto y están en el CCCT, están en el mes rosa, pero no solamente el mes rosa, sino que ellos han colocado lo que han llamado un punto rosa. Aquí lo tenemos, el punto rosa en Farmacia CVS, donde mis amigas van a encontrar todo, absolutamente todo, para consentirse en este mes, pero además hay en el aspecto preventivo todo lo que tiene que ver con tócate y previene. Usted cuenta con Farmacia CVS y más todo lo demás. Yo he estado diciendo que este es un gran regalo, este es un gran obsequio. Usted, por ejemplo, que pueda estar al frente de la imagen corporativa, de las relaciones públicas, de las relaciones públicas de la empresa, no importa de cuál tamaño sea la empresa, puede ser pequeña, mediana, grande, un gran obsequio para diciembre a los clientes, amigos relacionados de la compañía, es un panetoncito, es un mini panetone de la pastelería del Corso. Y yo quiero que lo encargue de una vez. Usted puede hacer su pedido porque es muy económico, es exquisito. Aquí tiene las 2 presentaciones, las de los que tienen el lacito rojo son de chocolate y las que tienen el lacito morado, frutillas, que es el clásico panetone. Usted, por supuesto, tiene el gran panetone de 1 kilo en la pastelería del Corso y de medio kilo. Y lo encarga aquí junto al pan de jamón desde ya. 945-8497 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Con Rafael Simón Jiménez continuando con esta serie de programas especiales durante esta semana que ustedes nos solicitaron para, ustedes se forman su propio criterio, nuestros invitados esbozan y hacen su análisis sobre la situación de las primarias, que nosotros hemos titulado esta serie de programas el show business de los feos que no tienen talento. Rafael Simón Jiménez está acá con nosotros y la gente sigue preguntando esto que te dejaba yo con puntos suspensivos, si es Manuel Rosales, el que tú hablabas de encuestas y se dice que hay muchas encuestas amañadas, etcétera, que ya colocan, no sé con quiénes son los intereses oscuros que hay detrás de que sea Manuel Rosales el que se mida con Maduro en el 2024, y otra posibilidad para que la analice Rafael es si Maduro pudiese adelantar las elecciones presidenciales. Que se maneja esa tesis mismo, sí, que Maduro probablemente quiera adelantar las elecciones. Pero el señor Gustavo Maiz pregunta, ¿cómo queda esta dirigencia opositora si se va a medir con la persona a quien catalogaron de ilegítimo? También quieren saber, aquí le preguntan, ¿en qué consiste ese consenso del que usted habla? Y quiero mandarle un saludo muy especial a quien se identifica como Luis 3H. ¿Listo? Bueno, fíjate tú. Si los partidos creyeran en las elecciones primarias, deberían empezar por practicar las puertas adentro. Los partidos del E4 tienen una dirigencia que a mí me dan ganas de reír, porque ellos decían, como pasaba también cuando Chávez llegó al poder, Chávez quiere perpetuarse en el poder. Salas Romer, a quien yo respeto mucho, padre e hijo, tenían
ya 10 años cuando Chávez llegó al poder como gobernadores de Carabobo. Bueno, eso mismo pasa con la dirigencia. ¿Cuántos años tiene Henry Ramos dirigiendo Acción Democrática? Hace Henry Ramos elecciones primarias en Acción Democrática para relevar el liderazgo. ¿Cuántos años tiene Julio Borges? Amigo mío, cuestionando desde el punto de vista personal. O Enrique Capriles, bueno, toda la vida dirigiendo. Lo mismo Manuel Rosales. Manuel Rosales, que es amigo mío y bien amigo mío, es un viejo caudillo, digamos, de raigambre Acción Democratista, porque Acción Democrática eternizó con esas prácticas indebidas internas una dirigencia que era prácticamente inamovible a lo largo de toda la historia. Entonces, pero tú debías tener cuidado con eso que dices amigo y amigo y amigo, pues son tipos cuestionados, los que has mencionado. Eso ¿no? Mencionan aquí en el chat. Tú sabes que los venezolanos, no, ¿verdad? Los venezolanos como somos muy amigueros. Claro, pero eso te doy la advertencia. Tendemos a ser elásticos. Cuidado con tus panas, entonces, cuidado con tus panas. Eso le dicen aquí en el chat. Que cuidado con esas amistades. Sí. No, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que no tengo desavenencias políticas con ellos. Fíjate tú, ¿qué creo yo que debería hacerse? Debería buscarse un candidato de consenso, un candidato para la transición. ¿Cómo se hace eso? Mira, si pareciera que Maduro logró la transición. Bueno, parece, ayer sugería, lo que pasa es que todas estas cosas en Venezuela tienen olor a cúpula, tienen olor a cogollo, tienen olor putrefacto, digamos, por las prácticas políticas. Por ejemplo, Eduardo Fernández proponía un gran cónclave de sectores sociales encabezados por la Iglesia Católica, que se encarguen de seleccionar un conjunto de candidatos, digamos, con unas credenciales, con un baremo, como decimos ahora, que reúna un determinado perfil, porque mira, Mingo, el problema en Venezuela no es ganar las elecciones. Quizás eso sea lo más fácil. Si tú escoges un candidato regular, si tú haces una buena campaña de medios y de medios alternativos, es posible que tú ganes. El problema está en que ese candidato lo reconozca y le entregue el poder quienes tienen 24 años atornillados en el poder, y luego que ese candidato pueda gobernar la Venezuela que vamos a heredar, que va a ser una Venezuela desastrosa. Porque la gente a veces cree que el tema es ese, no, que le ganamos, y entonces cada vez que tú hablas, por ejemplo, aquí no hay posibilidad, no hay, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero reconozco objetivamente que no hay ninguna posibilidad de una transición que no sea pactada y convenida con el gobierno, en términos de respeto al resultado y de respeto al espacio de cada quien. Aquí si nosotros creemos, como mucha gente cree, que va a salir con el hacha, que vamos a ganar las elecciones el domingo tal de diciembre, en el momento que sea, y vamos a salir con un hacha, perseguir los chavistas y a sacar, porque nos vamos a desquitar de todo lo que no han hecho, bueno, vale, que se vayan a dormir, se vayan acostando con ese sueño y no se despierten, porque eso no es verdad. ¿Tú respetas las elecciones del 2018? Mira, yo voté, yo creo que el voto es un instrumento que nunca se puede, porque el voto, chicos, es la expresión. ¿Qué es la abstención? Mingo, la abstención es quedarse en la casa. El voto es la consecuencia de la movilización, del activismo, de sacar a la gente a la calle. El voto, en definitiva, es la conclusión de un proceso. Cuando tú te abstienes, ¿qué haces? El voto que el Consejo Nacional Electoral. Quédate en tu casa. Tú saliste despavorido del CNE. Bueno, claro. Pero ese CNE es el CNE que existe. Y yo te voy a decir una cosa, y la digo aquí, y sé lo que eso va a significar en términos de mucha gente que está engrillada en Venezuela. En Venezuela, el sistema de votación, y lo aclaro pedagógicamente como votación, es un sistema absolutamente fidedigno. Y se ha demostrado con las victorias. Yo vengo de participar ahora en lo de Barinas. En Barinas le dimos una paliza al gobierno. No fue que le ganamos por 3 votos, le ganamos por 60.000 votos. El sistema de votación es un sistema fidedigno. Lo que está contaminado, lo que está manipulado, lo que está bajo el control directo del gobierno, es el sistema electoral, que es otra cosa. Es decir, en Venezuela hay ventajismo, en Venezuela hay abuso de poder, en Venezuela hay utilización de los recursos públicos, pero está demostrado que es tal el grado de insatisfacción, en la voluntad de cambio, la obstinación que la gente tiene con la destrucción que esta gente ha hecho de este país, con lo mal que estamos viviendo los venezolanos, que aún así le podemos ganar, porque le hemos ganado. Pero ¿cómo se produjo la victoria? ¿Con qué CNE ganamos casi las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en el 2015? ¿Con qué CNE hemos ganado todos los escenarios? Porque el CNE es una cúpula. Yo estuve allí y yo me fui de ahí hastiado, y me fui enseguida porque no quería ser parte de una cosa donde yo apareciera confundiéndome. Pero defiendo el voto, porque el voto además, mira, es un voto manual.
No, chico. Cuando se habla de voto manual no se sabe lo que está diciendo. Si aquí el voto es manual, Mingo, y si verá que nos roban, mira, ahí nos sacamos un voto. O sea, regresaríamos al acta mata voto. Bueno, absolutamente. Y mira que yo... Eso no está superado. Yo tengo toda mi vida, Mingo, en esto. En 1950 yo tenía 5 años, pero yo soy hijo de político y participé con mi papá en esa campaña que fue donde ganó Rómulo Betancourt con él. Y a partir de 1923, con 10 años, ya yo era activista político. Y las he visto todas. Es más, te digo una cosa para que la gente se le meta eso en la cabecita y puedes decir a mí lo que quieran. Los que no quieren, por ejemplo, que en las primarias participe el CNE, que el CNE no va a hacer las primarias. En eso hay una confusión deliberada que lo hacen a propósito, para que la gente crea, sí, es verdad, que no se meta el CNE. ¿Cómo sería? El CNE lo que hace, chicos, es prestar el apoyo técnico. El CNE lo que hace es ponerte las manos. Tú le pides al CNE el apoyo técnico que tú quieras. Tú le dices, préstame las máquinas, te presto las máquinas. Hazme el listado, te hago el listado. Lo que tú quieras. El CNE no te va a hacer las elecciones. Tú vas a nombrar una comisión electoral, lo que van a hacer. Tus elecciones internas, esa lo que pasa es que no hay voto de confianza para la institución. No bueno, pero estamos en la desconfianza de todo, bueno. Entonces de esto no vamos a salir mientras estemos todos en la desconfianza. Pero eso es clave, Bueno, es clave, pero no hay manera de ganarlo. La manera es sabiendo que tenemos una mayoría tan sólida que ni con trampa nos pueden ganar. Eso es lo que hay que demostrar. Y se ha demostrado, hermano, porque yo no vengo de la experiencia de Barinas. Es decir, es una cosa que cuando tú movilizas, cuando tú activas, cuando tú motivas, cuando tú pones a la gente a que se movilice y a que vaya a votar, mira, y no hay trampa, jamás. O sea, eso es lo que hay que tener conciencia, porque no tenemos tenemos 23 años buscando todos los atajos. El golpe militar, la movilización, el golpe de los cambures de Leopoldo López allá, el desembarco. Es que no hay otra vía, no la hay, Mingo. Eso tiene que meterse a la gente en la cabeza. No hay otra vía que no sea, no el voto ingenuo el día de las elecciones, la movilización, el activismo, el cuidado de las mesas, la protesta social. Todo eso tiene que formar parte de una oposición que está ausente de todos esos escenarios. Aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí la gente está padeciendo, aquí la gente tiene un salario pero tenemos, oye, Mingo, tenemos un Gerardo Blay, tenemos un Gerardo Blay con una plataforma unitaria que está en Washington negociando para la continuidad del diálogo en México, donde van a estar planteadas las primarias, ¿vale? A mí como político, ¿no te parece chévere a veces me da pena, Mingo, que nosotros estemos hablando de estos temas mientras la gente está hablando de la subsistencia. Mientras la gente está hablando del hijo que se le está muriendo afuera, que está en la selva del Dairén ahorita. Qué bueno que lo estás diciendo. Claro. Pero es que esa es la desconexión de los políticos. Y por eso no le paran bolas a la política, por eso justificadamente. Eso es una lucha que yo tengo todos los días. A mí me da pena estar hablando de primarias en un país que tiene 50.000 problemas. Por eso que la gente se olvidó de la política, porque la rechaza, porque los políticos no se ocupan de ella. La política, ¿qué es? Como uno la aprendió cuando uno se incorporó a la política por ideales, algunos equivocados, después vimos que eran equivocados. La política es servicio, chicos. La política es que tú le sirvas a la gente, y la gente, la contraprestación que te hace es el voto, porque el voto es una expresión de confianza que la gente te da, porque tú eres tu representante, y ese representante... Pero no es nada más eso, no se puede circunscribir únicamente al voto. Bueno, pero no el voto, la confianza. Mira, es que no hay que inventar nada. En Venezuela hubo un gran partido popular, el más grande. Acción Democrática. Porque Acción Democrática se hizo grande. Porque eran buen mozos, porque salían en las redes sociales, porque utilizaban TikTok. No, hermano, se hizo grande porque Rómulo Betancourt ideó un país para que estuviera clavado en el tejido social venezolano. Entonces Acción Democrática estaba en los sindicatos, en las ligas campesinas, en los colegios profesionales, en la iglesia, en todo. Y la gente votaba por los adecos, no por la Blanca ni por Juan Bimba, votaba por los adecos porque los adecos eran los dirigentes legítimos. Acción Democrática se formó en cada pueblo en los años 40. Bueno, porque el referente de Acción Democrática en cada pueblo era el maestro de escuela, era el telegrafista, era el pulpero, era el farmacéutico, era gente que le servía, que con desprendimiento de su comodidad y de su patrimonio familiar y personal le servía a los demás. ¿Y qué pasó? Porque se desdibujó. Eso se fue pudriendo poco a poco y se pudrió. Y fíjate tú, es que la llegada, esto es otra cosa que es como esotérica. Ay, no, llegó Chávez, Dios no mira para el cielo, es una penitencia que está... No, vale, la política se pudrió y la gente votó por Chávez. Y sigue podrido. Más podrido que nunca, porque no han aprendido nada. Tenemos 23 años en esta desgracia, en esta tragedia, en este holocausto, en este genocidio social, y los partidos siguen igualitos de como eran antes.
Tú lo ves entonces queriendo que si la maquinaria, que si los cuadros, que si la otra cosa, chiquitico, cada vez más chiquitico, cada vez más micrométrico, irrelevante, insignificante, porque no son capaces de entender que la política es para servirle a la gente. Aquí en vez de estar discutiendo, estamos a 2 años y 2 meses de las elecciones, si las que elecciones, la puede adelantar, ¿no? El gobierno va a hacer las elecciones cuando le convenga. Sí. Más adelante, que la puede adelantar. La puede adelantar y la puede atrasar, según sea la situación. Pero nosotros podemos, estos 2 años y 2 meses que nos quedan, vivir primaria, los que están con la primaria, los que están contra la primaria, hermano, y los problemas del país, y el sufrimiento de la gente. Es que mira, a mí me parece eso, a mí eso me indigna, te lo digo con usted, y esa es una discusión que yo tengo incluso en el propio cuerpo político, grupo político al que yo pertenezco, porque es igualito. ¿Y qué hacen ustedes en ese cuerpo político? Es igualito. ¿Se ponen a ayudar a la gente? Bueno, chicos, por lo menos. ¿O nada más lo discuten? Bueno, no, lo discutimos, no estamos, yo soy un farsante siquiera que estamos en el tejido, no, claro. No, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Pero tratamos de vincularnos por la vía de la opinión a los problemas de la gente. Es lo que te estoy diciendo. Mira, aquí hay un sufrimiento. ¿En las universidades? ¿Tú crees que...? No, eso es élite. No, eso no es élite. ¿A dónde van a hacer esos diálogos? No. Esas conversaciones. No son conversaciones. Esos conversatorios. Son opiniones que se divulgan. ¿A dónde las dan? Por las redes que se divulgan. Nosotros tenemos a Mercedes Malavé, que opina bien. Nosotros tenemos al propio Eduardo Fernández, que es un referente del país. Nosotros tenemos a Miguel Paz. Nosotros tenemos una serie de voceros. Perdona ese término tan importante que ahora se usa mucho, influencer, que tienen, pero yo siempre insisto en que nosotros no podemos estar de espalda a la realidad del país. Es lo que te digo, mira, ¿tú crees que hoy, quién se acuerda en Venezuela de la gente que está taponeada? Porque eso es el tapón del Dairén. ¿Quién se acuerda en Venezuela de los venezolanos expulsados que están allí en el sur de México sin saber qué van a hacer? Entonces, vamos a estar nosotros. ¿Quién se acuerda de 7 millones de venezolanos que están pasando roncha en el exterior? ¿Quién se acuerda de la gente que se está muriendo de hambre aquí interno? La gente que se está muriendo hoy, que es el día, esta mañana oía yo del cáncer, de la prevención del cáncer de mama, la gente que se muere porque no tienen tratamiento, porque esta mañana oía yo a una persona de la sociedad anticancerosa decir, por ejemplo, que un tratamiento, el más barato, te puede costar $8,000 entre radioterapia, quimioterapia y prevención. ¿Cuánta gente se muere? ¿Quién va a tener $8,000 aquí por un tratamiento? Entonces, bueno, esos son los problemas reales de la gente, Mingo. Mientras nosotros estemos en nuestro mundo, la gente repudió a los políticos en los años 90 y trajo a Chávez, porque los políticos se habían colocado de espaldas a la gente. Y siguen cada vez más de espaldas, pero además siguen cada vez más desgastados. ¿Y tú qué crees tanto en el voto? Si se dan las primarias, ¿tú vas a votar en esas primarias? Yo no sé si en las primarias, pero yo voy a votar por el candidato que se escoja para contender con Maduro. Eso sí lo tengo yo clarito. Yo al chavismo ni me voy a abstener, y mucho menos voy a votar por un candidato del gobierno que ha arruinado y que ha acabado con Venezuela. Se nos acaba el tiempo. Falta mucha agua por pasar por debajo. Tu reflexión final de estos programas especiales. Mira, un llamado a la reflexión del liderazgo y a que antepongan los intereses del país por encima de sus intereses parciales, de sus partidos, de sus banderías, de su sectarismo, de todas esas estupideces que han hecho que la oposición política se minimice y que hoy en día sea irrelevante, aún con el 80% del país que quiere cambio. Esa cifra, mira, esa cifra hay que metérsela aquí en la cabeza, la cifra de Luis Vicente León. 75% del país quiere cambio, pero solo 7% cree que ese cambio se va a producir, lo que expresa una inmensa desconfianza, un inmenso rechazo a la conducción política y al liderazgo que existe. Ahora, eso debía ser un aldabonazo, una pedrada en la conciencia de quienes están dirigiendo la oposición en Venezuela, ¿no? Ojalá, yo particularmente no creo, yo tengo el mismo escepticismo que tú, esos son como solía decir mi querido amigo y admirado amigo Teodoro Petro, son como los borrones, ni aprenden ni olvidan, ¿no? Pero bueno, uno siempre tendrá la ilusión y siempre levantará la voz, así sea antipático, así se parezca que uno es demasiado cáustico, pero yo no tengo otra manera de hacer la política, porque yo trato siempre, en mi vida y mucho más a esta edad ya, de ser auténtico y de decir las cosas en las que yo creo. Gústele, a uno le gustará y a otro no le gustará, como la mayoría de las cosas en la vida, ¿no? Y el programa está a la orden, vale. Vale, mucho gusto, bien. Qué bueno, Rafael Simón Jiménez. Se quedan algunas cosas en el tintero. Sí, pero será en la próxima parte. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.